conociendo un poquito de vivencias con lo que sucedió hace 41 años, más precisamente en Malvinas. El domingo pasado se recordó. Sí, la fecha, el recuerdo tiene que ser constantemente y unísono, y creo que es más que de la sociedad que tiene que llevar y tenerlo bien presente. En primer lugar, para que no suceda más. Y en segundo, también para seguir reconociendo a aquellas personas que pusieron el pecho y fueron adelante en cada instante. Gracias por venirse, gracias por estar con nosotros un ratito y disfrutar para hablar un poco y conocer. Sé que en tu caso sos más asiduo de los medios de comunicación, y a Vicente lo vamos a ir llevando, no sé cuántas experiencias tendrá en cuanto a los medios. ¿Cómo andan? Y mil gracias por venir. Bueno, los agradecidos somos nosotros. Muy buenos días a toda la teleaudiencia. Gracias por la oportunidad que nos dan para contar nuestras vivencias, lo ocurrido durante el conflicto de la guerra de Malvinas. Adolfo, ¿es como que se los recuerda un poco más en esta fecha, o ustedes sienten que durante todo el año tienen ese recuerdo vivo de la gente? No, el 2 de abril es muy emotivo, muy especial para nosotros. Es la fecha clave del desembarco nuestro allá por parte de nuestras tropas, nuestras Fuerzas Armadas, así que es un día muy muy especial, muy emotivo, y se lleva mucho adentro, así que es una semana, la pre y la post semana del 2 de abril son emociones encontradas para todos nosotros, todos los veteranos de guerra. Y en tu caso, ¿cómo fue la vivencia? ¿Qué sucedió? ¿Cómo lo viviste en ese momento también a esta guerra? Junto con Vicente somos compañeros de la misma promoción, el primer destino que nos tocó en Comodoro Rivadavia, en el regimiento de Infantería 8, General O'Higgins. Un día antes, 2 días antes, habíamos recibido al regimiento 25 nosotros, con asiento en Colonia Sarmiento, en el mismo Chubut. Pero a todo esto no sabíamos por qué. Es como cuando ustedes, vamos a llevarlo para que la gente lo entienda, jugamos a las escondidas. Uno se esconde y el otro tiene que tratar de buscarlo. Entonces, ¿qué tratamos de hacer con eso? El factor sorpresa. Era un secreto de Estado, nadie sabía que íbamos a Malvinas, así que nosotros despedimos a nuestros compañeros, los que nos conocemos, todo, bueno, chao, chao, chao. Nosotros decíamos iban a Buenos Aires. Nos enteramos el otro día en formación a las 8 de la mañana, como todos los días, alisamiento de la bandera. El jefe de regimiento nos da la agradable noticia de que habíamos recuperado nuestras Malvinas y que había izado ese día el pabellón nuestro, volvía a flamear después de 49 años más, 149 años, perdón, en nuestras Malvinas. Y de ahí, ¿cómo siguió tu vida, más que nada, en ese instante, en ese momento que... creo que todos, al igual que el resto de los argentinos, ustedes ven las notas de aquella época y verán lo que era la Plaza de Mayo a lo largo del ancho de la República Argentina. Todos los argentinos saliendo a las calles con sus banderas, es como si hubiera pasado lo que pasó con la selección argentina. Claro. Igual estábamos nosotros con ese mismo ímpetu, esa alegría de decir, bueno, vamos a ver. Así que nosotros tenemos algo que se dice alistamiento, y cuando dicen alistamiento, bueno, nos tuvimos que alistar en 24 horas, estar listos. Así que el día 3 ya estábamos con todo el equipo, todo el armamento, la unidad, el regimiento 8 al completo. Y el día 4 ya comenzaron los primeros vuelos hacia Malvinas. Sí. No, quería consultarles, desde ya agradecerles por estar presentes y por seguir manteniendo viva la llama de Malvinas, ¿no? Que eso es muy importante porque es un tema muy sensible para todos los argentinos, particularmente a nosotros tres no nos tocó vivirlo, lo escuchamos, pero bueno, los relatos de ustedes sigue estando vivo, así que bueno, les agradecemos que estén presentes acá y consultarles, tanto vos como Vicente, qué es lo que más recuerdan de Malvinas o qué es lo que más se han llevado de Malvinas. Y el recuerdo es permanente. En los veteranos de guerra, y si me preguntan
¿estás dispuesto a volver a Malvinas? No cabe ninguna duda que todos, aquel veterano de guerra que le pregunten, sí, estamos dispuestos a volver a Malvinas, a pesar de la edad, de los años. Quedaron muchos recuerdos, muchas vivencias, muchas anécdotas. Guerra, y mucha lo gente. estamos viendo ahora en Ucrania. Y en aquella época no había celulares, no había los medios periodísticos al alcance de la mano, que ahora sacan una foto y sale de acá a recorrer el mundo instantáneamente, ¿no es cierto? Así quedaron muchas anécdotas, muchas vivencias, muchas experiencias, y también quedó lamentablemente mucha gente, ¿no? Así es. El regimiento tiene también sus muertos, sus héroes. La palabra guerra, que lo ven ahora con lo que pasa en Ucrania, es eso: muerte, desolación, frío, hambre, soledad. Yo cuando hablo con los chicos, ¿quién no vio una película donde ven a Rambo, que es lo más cercano? Sí, todos vimos Rambo. Bueno, eso hacíamos nosotros, el soldadito que va a sacar la caramañola y se queda sin agua. Y sí, en la guerra pasa todo eso: la soledad, el frío, el hambre, la angustia, el miedo, obviamente, ¿no? Vicente, ¿cómo va? Gracias por venir, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y en tu caso, ¿qué queda también en la memoria? Bueno, como decía Adolfo, nosotros salimos el día 4, que ya la unidad estaba alistada para salir. Fuimos al aeropuerto. Como salían los vuelos, pocos vuelos, yo me volví al cuartel nuevamente porque ese día no salí. Salí al otro día, el día 5, a Malvinas. Y yo me acuerdo que me llamó mi madre y mi hermano estaba haciendo la colimba en la base aérea, acá en Paraná. Y dice, Gustavo, va para allá. Y bueno, yo digo, no, yo no voy, mamá, le digo. Una, por no preocuparla nada más, porque yo ya sabía que ya me iba, que había vuelto justo del aeropuerto, y hasta el otro día. Y no te hagas problema, mamá, que yo lo espero acá a Gustavo. Al final creo que no fue Gustavo porque al tener un hermano bajo bandera, creo que nos llevaban a otros en esa época. Así que el día 5 salí yo para Malvinas, estuvimos en Puerto Argentino hasta el 15, creo, 10, 15, estuvimos como unos 10 días ahí, y después nos pasaron a Bahía Zorro, donde fuimos, ahí nos acantonamos, hicimos las primeras posiciones, y el recuerdo que uno tiene no son tan vagos, son recuerdos que uno le van quedando en la vida. Son recuerdos que a veces no te los podés sacar. Pero no te los podés sacar no porque nosotros somos de armas, claro, hicimos la carrera militar, sino por los compañeros que uno pierde, por las cosas que uno ve. Yo cuando fui a Malvinas tenía 21 años. Sí, teníamos 21 años los dos, somos compañeros de curso, 21 años. Yo era encargado de una sección, tenía 4 suboficiales más del grado de cabo, que cada jefe de grupo tenía 10 soldaditos. Así que cada uno, vos cuando entras a la vida militar, en el caso nuestro, en los primeros grados te dan, cuando en esa época era el servicio militar obligatorio, te dan 10 soldaditos, son tuyos, tenés que cuidarlos, de conocer la vida, la familia, lo tenés que conocer en ese año. Yo cuando fui a Malvinas era encargado de una sección, tenía 50 pibes a cargo, con un jefe de sección de la edad mía, el subteniente Andró, 21 años igual que yo. Él era el jefe, yo era el encargado y tenía mi jefe de grupo. Entonces uno vela por esas cosas. Y esos son los recuerdos que a veces te quedan. Gracias a Dios en mi sección no perdí ningún soldado. Me acuerdo que antes de irnos, cuando volvimos, uno le queda la experiencia de decir, esos pibes son tus hijos, vas para cuidarlos. Si después los cuidás, ordenás, tratás de hacer lo mejor lo posible, y eso es lo que más te queda. Y uno a veces, no sé si hice bien las cosas, porque uno no se puede medir solo, pero creo que sí, creo que
hizo lo mejor de lo que podía hacer, cuidándolo, educándolo, porque la educación en la parte nuestra, ¿no? De lo que es de atenderlo a las medidas que teníamos. Tampoco era, es como decía él, uno pasa frío, pasa hambre, pasa muchas cosas. Teniendo las mismas necesidades que ellos. Vos decís, No, indudablemente que sí. Vos también tenías la misma edad y las mismas necesidades. Tiene la misma alquila. Y los soldados tenían 18, eran 2 clases. Una clase que se había ido, que le reincorporan, y la clase que estaba en esa época. Había pibe de 18 años y pibe de 19. Y los jefes de grupo también eran pibes entre 20 y 18, 19 años, 20. Y yo como encargado, que era cabo primero en esa época, tenía 21 años. Es decir, esas son las vivencias que uno a veces quiere contar. Y después, cuando uno vuelve, uno escucha muchas cosas. Y a veces hacen daño, porque a veces daño por el simple hecho de que no sé si es mentira lo que dicen. Porque no tiene su verdad, ¿no? Pero no es lo que a veces se pasa, no es lo que uno siente, no es lo que uno hizo. Y esas son a veces las cosas malas que nos pasó a nosotros. Y tuvimos mucho tiempo sin hablar, sin que nadie hablara. Bueno, fueron situaciones del país, fueron situaciones del ejército, fueron situaciones de uno mismo, de no querer hablar. Yo creo que empecé a hablar de Malvinas, después de 20 años, 26. Pero no con gente, nosotros le decimos los civiles, sino entre nosotros. Y yo pensé, y siempre lo sigo pensando actualmente, ahora mayormente no, porque la movilización se ha hecho más grande, pero yo siempre pensé que nosotros no hablamos el mismo idioma que el civil, y a veces no te entienden, esa es la diferencia. Por eso es que nosotros hablamos entre nosotros y nos sentimos bien, o nos juntamos entre nosotros y vivimos la experiencia esa, porque hablamos el mismo idioma en una palabra. Y bueno, a estos últimos años sí, la malvinización ha sido muy grande, eso es muy bueno, en las escuelas, el mismo gobierno lo ha hecho también. Pero bueno, ojalá que esto siga, que no se pierda, y que nuestros hijos, que hay en el centro veterano, están los hijos de los excombatientes, que también están siguiendo ese patrón, para que esto no, que el día que nosotros faltemos, no se olvide nunca. 21 años tenían los dos. Es como 21. Que la vida te obliga a madurar rápido, si no, no te deja otra. Porque encima, ¿los dos estaban de encargados? Sí, yo estaba, bueno, era jefe de grupo cañón 105 milímetros. Tenía a cargo 2 suboficiales más y aparte de los soldados que estaban conmigo en el pozo, ¿no es cierto? Un cañón que tiene 3,50 metros de largo, con 350 kilos de peso, una munición o una bala, para que entienda, ¿no es cierto?, de 11 kilos, un alcance de 10 kilómetros, así que había que mover ese material, ese armamento. Y por ahí, como dice Vicente, hay muchas cosas que se dicen los chicos la guerra, cosa que a nosotros nos pone pero muy mal que escuchamos la palabra los chicos la guerra. Y entonces cuando uno va a la escuela les pregunta ¿cuántos años tenía el tamborcito de Tacuarí? ¿Cómo se llamaba el tamborcito de Tacuarí? Te pregunto. No, por eso. No saben, ¿se dan cuenta? Ahora en Ucrania ustedes están viendo que se están llevando los chicos para entonces... No digan que fuimos chicos. Hay una mayoría de edad, se cumple la mayoría de edad y la Constitución lo dice, armarse en defensa de la soberanía argentina. Y los hombres de las armas, ya sea las 3 Fuerzas Armadas, tanto como Fuerza Aérea, Armada, Ejército, se preparan para eso. Nadie quiere la guerra, nosotros que la vivimos tampoco lo deseamos, pero como se dice por ahí, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Ustedes se prepararon, estudiaron para hacer lo que son hoy, que son excelentes periodistas, ¿no es cierto? El médico, el doctor,
cada uno tiene su profesión y cada uno elige, nosotros elegimos defender a nuestra patria, nuestra soberanía, nuestro territorio por medio de la agresión. Hay algo muy interesante que mencionabas, Adolfo, y que es común escucharlo, y también he escuchado de tu parte, Vicente, de si hay que volver a Malvinas, volvemos, ¿no? Entonces ese sentimiento de patriotismo todavía sigue estando intacto después de la violencia del Estado. Pero más allá de la guerra, más allá de lo que ha pasado en aquellos años, no sé si han tenido la posibilidad de volver a Malvinas y de recorrer, en tu caso, Adolfo, Vicente, y en el caso de que no hayan ido, si les gustaría volver a pisar ese suelo, que me imagino yo le debe tener muchos recuerdos. Sí, están saliendo grupos de gente que viaja a Malvinas, ya sea en forma particular o no. En mi caso particular, sí, regresé a Malvinas hace escasos 4 años, a lo cual fui con otro compañero más, también, Julio Dojorti, un sanjuanino, y bueno, tuvimos la posibilidad de estar una semana allá y concurrir al cementerio de Darwin a rendir homenaje. Justamente estaban los soldados del regimiento 8 en ese lugar ya identificado, a Dios gracias, ¿no es cierto? Claro. Ya tienen, quedan muy poquitas tumbas sin reconocer, dado que hay familiares que aún no quieren, ¿no es cierto?, hacerse el ADN para decir, bueno, ese fue su hijo, entonces se lo guardan para ellos, pero el 95% de las tumbas, por así decirlo, en el cementerio de Darwin ya están con su nombre, su apellido, y sabemos quién está ahí, así que fueron momentos muy angustiantes, muy emotivos. Por otra parte, volver a estar y rendirle homenaje a esos héroes, a los que se quedaron ahí haciendo la guardia eterna y esperando el reencuentro nuestro. ¿Cómo era el día a día? ¿Cómo era levantarse si se acostaban? Porque noches que han pasado sin dormir. ¿Cómo, o qué recuerdan? ¿Cómo lo vivían? El día a día, nosotros cuando llegamos ahí a Bahía Zorro, se hacen las posiciones, fue una defensa de zona que se llama. Se hacen los pozos de zorro, y el día a día es ese. Estar en tu pozo, mejorarlo todos los días, vivir ahí. Yo tuve de los 74 días en Malvinas, porque por ahí se bajaba, cuando había menos alertas, se bajaba a un sector de descanso, que era la compañía de servicio. No se bañaba, era un poco medio fuera de lo que era. Yo bajé una vez o 2 veces, me agarró un ataque abajo y tenía que salir arriba otra vez, que eran como 4 kilómetros más o menos, y volver otra vez, así que no bajé más. Me quedaba arriba y el día a día es ese, estar con los pibes, hablar con ellos. Los pozos eran doble de ellos, es decir que en cada pozo había dos soldados. Y ese es el día a día, comer ahí, vivir ahí, dormir ahí, el agua permanente de los pozos que sale, cuidarlo por los pies de trinchera. El ser humano por ahí tiene un sistema de defensa, pero a veces la monotonía, el no querer estar, o recuerdos, o malos recuerdos, hacen que uno se entre a dejar la persona. Allá están los jefes de grupo, los encargados de sección, los jefes de sección, que eso lo que hacen es tratar de sacar a los pibes más jóvenes. Bueno, nosotros éramos una criatura, 21 años también era una criatura. Pero bueno, nosotros en la compañía tenés cabo primero, sargento con años más de experiencia, que eso es lo que te van. Si bien no teníamos una experiencia de guerra de ese sentido, bueno, pero uno va aprendiendo en la vida militar cuando haces las instrucciones a la supervivencia. Y eso es lo que se hace el día a día. El día a día es mejorar tu posición, mejorar la calidad de vida si se puede. Y ese es el día, comer ahí, dormir ahí,
Nosotros nos bombardeaban, empezaban los bombardeos 8 de la noche y terminaban 3 de la mañana. Y mayormente por experiencia no de guerra, experiencia de libros, después del ablandamiento de terreno que se llama cuando cae la artillería, se viene la infantería, entonces es cuando más despierto está. Así que el desgaste que le llaman ellos. 15 días sin dormir o dormir mal. Sí, porque todas las noches bombardeaban entre las 8 a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, y ahí quedaba el silencio total. Y amanecía a 9 de la mañana, creo. Claro. Oscurecía muy temprano y 9 y media de la mañana recién amanecía. Es decir, que ese es un desgaste terrible para la gente. Pero bueno, ese es el día a día que se pasa, en este caso, en la guerra que hizo la Argentina, que era una defensa de zona, no una defensa móvil. Es estar ahí en el terreno y esperar. Vicente, vos mencionabas hoy que como le dijiste a tu mamá que no ibas, ¿no? Bueno, ¿cómo fue el reencuentro con los familiares? Nosotros, bueno, cuando nos sacaron prisioneros, nos entraron en un barco de desembarco. Ahí tuvimos como 2 días en el mar y ahí nos llevaron al Norland, era el barco. Y ahí tuve como 5 o 6 días, vos pasaste tu cumpleaños ahí, como 5 o 6 días encerrado. Por eso yo digo, a veces estar encerrado, ¿no? El tipo que está en la cárcel. Digo, yo tuve 7 días encerrado donde perdés la noción del tiempo. Se pierde todo. Te dicen, ¿qué hora? De las 7. Sí, pero 7 de la mañana, 7 de la tarde. Claro. Porque ya la perdés la noción. Se pierde encerrado en un cuartito, en un camarote de 3 para 5, éramos 5 los que estábamos ahí. Se pierde esa noción del tiempo. Cuando llegamos a Puerto Madryn, con nuestra expectativa, otra cosa, querer ya, no sé si la emoción de volver. A nosotros nos agarró, no miedo, el qué dirán la gente civil. Y ese a veces es lo que nos llevó también a no hablar nunca de esto, o esperar tanto tiempo para hablar de cómo lo iban a recibir, no los familiares, porque los familiares te iban a recibir, creo que igual. El problema es la gente. Pero bueno, vi lo contrario ahí en Puerto Madryn, la gente, mucha gente cuando llegamos nosotros, que te abrazaban, pasa, es decir, a veces la vida militar te hace medio frío también en ese sentido. Claro. Sí, te hace medio frío, ¿no? Y bueno, algunos tienen más recuerdos, le da más el corazón. Yo me considero medio duro en ese sentido. No es que no tenga sentimientos, sino que yo me fui a los 15 años a Buenos Aires a la escuela y no volví más, para nada. Volvía después de un par de años, pero recién volví a Paraná a sentarme otra vez, era 11 años, 12 años. Toda mi vida la pasé afuera. Venía una vez al año a Paraná a ver a mis padres, mis hermanos, pero uno lo hace más duro la vida militar. Y bueno, eso fue lo que vos preguntás, qué siente o qué se siente. El miedo a que digan, lo perdiste, sos culpable. Por eso a veces yo digo, no es que no entienden la vida militar, o no entienden el cuadro del ejército. Nosotros somos cuadro del ejército, personal permanente del ejército. En esa época había soldados clase que ellos se iban. Pero bueno, ese era el miedo que uno a veces sentía. Y ahora, gracias a Dios, yo creo que a vos te decía cuando veníamos, te digo, bueno, se ve que la gente más te quiere ahora, como que nos quiere más, porque a lo mejor la desmovilización se está haciendo más fuerte. Y eso creo que reconforta a nosotros, nos reconforta porque en mi caso personal veo que no eras como yo pensaba al principio. O a lo mejor lo pensaba porque lo veía o lo pensaba porque lo sentía, no tengo idea en este momento. Pero eso es lo que se siente. Y después los familiares, bueno, mi mamá sabía ir a la casa de Ana,
era soltero cuando fui a Malvinas, andaba de novio con Ana, con mi señora. Y bueno, y mi mamá siempre iba a ver allá, a hablar con ella, qué sé yo, mi mamá decía, tengo 2 hijos en Malvinas. Pero bueno, esa es la historia a veces que a veces uno no puede contar. O la contamos entre nosotros mayormente cuando estamos con la camada, que siempre nos juntamos a la promoción. O los compañeros mismos del cuartel, que yo siempre digo, hablamos el mismo idioma y creo que te entienden más. No sé si entienden más, sino que a veces el civil no ve esas cosas. El militar sí, porque la pasa tanto en instrucción. Y no es tan fácil la vida militar. Yo tuve muchos años en el sur. Estuve en Comodoro Rivadavia, 5 años. Nosotros cuando nos recibimos nos fuimos a la frontera con Chile, año 78. Yo cumplí mis 18 años en la frontera. Nosotros egresamos en abril, tendríamos que haber egresado en diciembre. Yo tenía 17 años cuando egresé. Así que nos fuimos con toda la camada, que nos fuimos a Comodoro Rivadavia. Y cumplí mis 18 años en la frontera con Chile, en el año 78. Tuve 3 meses ahí. Después me fui a Neuquén, a Cobunco Centro. Está el cuartel, el barrio militar, y la ciudad más cerca de Zapala, a 20 kilómetros. Y se hace instrucción, en los regimientos de infantería se hace instrucción. Entonces uno ve el frío, ya lo va moldeando a uno. Por eso que a veces cuando uno habla entre nosotros sabemos de qué estamos hablando. A veces el civil no entiende mucho, entiende esto cuando uno empieza a hablar. Y bueno, gracias a Dios, con lo de Malvinas, en estos últimos años creo que ha empezado la desmalvinización y eso es muy bueno para nosotros. La última de mi parte, ¿qué recibían de su familia allá? ¿Y a qué se aferraban? Recibíamos cartas, sí, yo creo que recibí dos o 3 cartas de mi novia en ese momento, mi señora Ana, mi mamá, y después ya se cortó todo. Y se cortó, nosotros escribíamos y se cortó todo. Después no sé qué me preguntaste. ¿A qué se aferraban? En el caso mío, por ejemplo, yo tenía 50 pibes para aferrarme. Así que no, te aferrás más en eso. En eso es lo que más te aferras. Y en tratar de mejorar la vida de ellos, mejorar tu vida y mejorar la vida de ellos. Eso es lo que uno más se aferra a esas cosas. Yo alcancé a escribir una carta a mi padre, que todavía la guardan, la tienen ellos. Se las he pedido para marcar y dicen, no, está acá en casa, dejarla acá. Así que tratábamos de escuchar radio, que era lo único que se veía, pero se escuchaba Radio Colonia Uruguay. Así que queríamos, porque estábamos en pleno mundial, también no se olviden eso. Y bueno, estábamos ahí todos expectantes, queriendo saber y tratando de cumplir con la misión, que es con el deber militar, que es prepararse para la guerra. Y él dijo recién dije, no sé si estuvimos a la altura, pero ustedes saben que Inglaterra tiene 100 años de secreto de Estado militar. Nosotros estamos acá, en este lugar, en este espacio, agradeciéndoles a ustedes el poder contar nuestras vivencias. Esto no pasa en Inglaterra. Entonces hay que preguntárselo por lo que la ciudadanía por ahí dice, perdieron la guerra. En primer lugar, no perdimos la guerra. Ellos tienen 100 años de secreto de Estado militar. O sea, quiere decir que algo le habremos hecho. Las 3 fragatas hundidas, los aviones, los helicópteros. Entonces, algo le habremos hecho. Y eso a nosotros nos llena de orgullo y estímulo. Y la gente tiene que saber. Y lo otro es que no se perdió la guerra. Lo que se firmó fue un cese de hostilidades y alto el fuego, para que más o menos lo entienda la gente. Es como quien ve una pelea de box, tocan la campana, segundos afuera, dicen, ¿no es cierto? Y están en el rincón. O sea, llevándolo a la práctica, todavía estamos enfrentados con Inglaterra, esperando que suene el campanazo para volver a seguir luchando.
Entonces tampoco hubo una rendición. Si van a la historia, ven la fotografía, van a ver que el general Menéndez tachó la palabra rendición, ¿no es cierto?, y puso alto el fuego, ¿no?, y cese de hostilidades. Entonces, yo no te ataco a vos, vos no me atacás a mí, yo no te tiro a vos, vos no me tirás a mí. Terminó la guerra entre dos bandos opuestos, y bueno, pero que hubo pérdidas de ambos bandos, es así. ¿Quién lo sintió más? Entonces, si ustedes ven cuando hundieron el general Belgrano, que estaba fuera del área de exclusión, toda la cantidad de personal que murió ahí, murió más del 50% de todos los fallecidos en Malvinas. O sea que las fuerzas terrestres tuvieron solamente un 20% de baja. Eso tampoco lo conoce la ciudadanía, el civil, como así decimos nosotros. Entonces son hechos puntuales que hay que dar a conocer. Se murieron mucho más de un solo golpe en el hundimiento, por así decirlo, del general Belgrano, que los que estaban combatiendo en tierra y defendiendo a las islas. Gente, muchísimas gracias por venir, la verdad un gusto. Podríamos seguir hablando durante todo el programa, ¿sí? Pero el tiempo apremia y bueno, mil gracias y bueno, a disposición siempre. No, nosotros somos los agradecidos. Gracias. No, gracias. No solamente gracias por venir, sino que gracias por eso, por lo que hicieron. No, bueno, gracias a ustedes, gracias a toda la teleaudiencia que lo sigue y espero haber evacuado un montón de dudas. Mil gracias, los esperamos de vuelta, ¿eh? Bueno, así muchísimas que gracias. vamos de a poquito contando todo.